como... Se me olvidó la palabra ahora mismo, la dijo él. Perjudicial. Es muy perjudicial. Sí, es complejo. Ya me enredaron esta parte de los impuestos. A ver, según lo que entendí, los estadounidenses que estén viviendo en México tienen que pagarles impuestos a Estados Unidos, pero a México no. Hola, somos Lora y Lore y estamos muy contentos de estar aquí un nuevo día reaccionando a nuestro hermoso México. Bueno, y hoy estaremos tratando un tema muy importante. ¿Por qué? Porque estaremos reaccionando a México ahora deporta a estadounidenses. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, cada uno tiene su opinión, estoy segura que todos ustedes tienen su opinión sobre este tema. Ahora mismo nosotros también tenemos nuestra opinión, pero preferimos ver primero el video para después poder comentarnos, ¿verdad? Sí, porque uno no puede decir si es bueno o malo antes de ver la situación. ¿Por qué los hacen? ¿Sabes? Porque hay veces que sin conocer la situación dan opiniones las cuales no son justas, ya que no sabes de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y puedes dar una opinión que sea del lado equivocado, podría decirse. Es verdad. Bueno, así que si les interesa este tema, acompáñennos hasta el final y conoceremos su opinión, y conoceremos su opinión, al igual que ustedes conocerán la nuestra sobre este tema. Y ahora sí, si les gusta, no olviden dar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Claudia lo está cumpliendo. Miles de estadounidenses están siendo expulsados de México. Mexico is deporting American citizens. Se viraliza el caso de una joven estadounidense hispana que fue deportada de México. No es justo que alguien que gana dólares venga a hacer pesos en México. Nos deportaron en San Isidro, ahí vamos de regreso por traer un pasaporte vencido. Ahora México deporta a los gringos. Seguramente has escuchado esta teoría que dice que todo es cíclico en la vida, es decir, cosas que quizás pasaron hace 100, 200, 1000 años, es decir, algo similar a la moda que hace unos años estaba de moda y vuelve a regresar posteriormente después de 1 o 2 generaciones. Lo mismo se dice que pasa en prácticamente casi cualquier cosa o ámbito de la vida. Sin embargo, también es verdad lo que se dice de que puede estar ahorita aquí arriba y mañana puede estar aquí abajo, es decir, todo es cíclico en esta vida. Sin embargo, ¿por qué te estoy comentando todo esto? Porque resulta ser que todos conocemos la historia en la cual los latinos, los mexicanos, pues en últimos años, en últimas décadas, han sido deportados de Estados Unidos en masa. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que eso no siempre ha sido así? Y todo parece indicar que no siempre va a ser así. Se viraliza el caso de una joven estadounidense hispana que fue deportada de México, sí, así como lo escuchas. Y es que no sé si lo sabías, pero anteriormente, cuando estábamos en los tiempos de la Nueva España, incluso cuando México se fusiona o nace como un país independiente, era de hecho todo lo contrario. De hecho, en ese entonces las ciudades, por ejemplo, como México y algunas otras ciudades, estaban incluso más desarrolladas que algunas ciudades o que la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, y eso incluso hacía que la migración fuera la inversa. Es decir, ahí tenemos el caso de Texas, en el cual muchísimos colonos se vienen a estas tierras de Texas y prácticamente las colonizan, y lo mismo pasaba en ese entonces en muchos lugares de México. Pero posteriormente todo esto fue cambiando, es decir, conforme Estados Unidos se va consolidando como la potencia mundial, pues cada vez esto hace que más personas quieran ir a trabajar a este lugar o conocer este lugar. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que eso también está cambiando en últimos años? Ya que todo parece indicar que últimamente cada vez son menos los mexicanos que se van a Estados Unidos, aunque sí es verdad que tenemos que decir que aún es una cantidad bastante grande. Sin embargo, también por otro lado tenemos el dato que cada vez más personas de Estados Unidos se están viniendo a vivir a México, tal cual como pasaba en los inicios del México independiente. Se viraliza el caso de una joven estadounidense hispana que fue deportada de México, sí, así como lo escuchas. So this is what happens when you get caught in Mexico. How did they even find me in the first place? I was coming back from a concert in a bus stop at a toll booth. Some guy came in asking for ID. I showed them my California ID, but I didn't have my passport. Next thing I knew, I was in a van. I got to the immigration office. They patted me down, took away all my belongings. So much misinformation out there. No, you don't need a visa to come to Mexico as a U.S. citizen. It's the same process as it's always been. You simply need your passport. Es por eso que el día de hoy vamos a ver ese tema que se ha visto de hecho en redes sociales, que se ha hecho viral en algunos videos en los cuales mencionan que actualmente México ya está deportando a los gringos, que los están sacando del territorio, que ahora la presidenta está sacando a todas las personas de Estados Unidos. ¿Será acaso todo eso cierto? ¿Y qué hay detrás de todo este trasfondo? Es por eso que el día de hoy vamos a conocer, punto número 1, la historia de las migraciones entre México y Estados Unidos. Punto número 2, el tema de las visas, cómo fue esto, cuándo comenzó, cómo está el tema de las visas, cómo influye esto en el comercio y en la cultura de ambos países. Y punto número 3, vamos a conocer el tema de cómo cada vez México deporta más personas de Estados Unidos hacia su país. Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema y si estás a favor o en contra de las deportaciones de extranjeros en nuestro país. ¿Listos? Comenzamos.
Número 1. Migración. Para esto, primeramente vamos a conocer cómo fue la migración de México hacia Estados Unidos, porque cabe mencionar que, de hecho, por ahí del año 1810, en el tiempo del virreinato, en 1821, de hecho, en ese entonces las fronteras no eran lo que son a día de hoy, es decir, sí había una frontera, pero por otro lado también es cierto que no había un gran control en la frontera ni de Estados Unidos ni de México, es decir, prácticamente mexicanos se iban para Estados Unidos, de Estados Unidos se venían para acá, andaban para allá y para acá, y eso hacía que justamente hubiera un intercambio entre los dos países. Sin embargo, cabe mencionar que todo este tema de la migración de mexicanos, de braceros hacia Estados Unidos, comienza precisamente en la Segunda Guerra Mundial, más precisamente del año 1940 es cuando arranca todo este programa de braceros, en el cual prevalecía un flujo relativamente libre de trabajadores gracias al programa bracero que abarcó de 1942 a 1964, lo cual permitió a cientos de miles de mexicanos trabajar legalmente en Estados Unidos, en empleos temporales agrícolas y de otros tipos, y aunque actualmente algunos latinoamericanos o estadounidenses nos llaman saltamuros, aunque no lo creas, todavía hasta el año de 1950 prácticamente no había mexicanos cruzando de forma ilegal a Estados Unidos, y es que la gran mayoría de mexicanos que iban a Estados Unidos lo hacían de forma legal por este tipo de programas como por ejemplo el bracero. Sin embargo, poco después llegaría la época dorada de la migración mexicana en la segunda mitad del siglo XX. Todo esto tras el fin del programa bracero. Fue ahí cuando entre el año de 1960 a 1980 la migración irregular aumentó considerablemente, y especialmente del año 1990 al 2000 se vieron picos históricos de migración hacia Estados Unidos provenientes desde México. Y es que de hecho en los últimos años se escuchó por ahí que el presidente Wow, este tema muy importante sobre por qué México está deportando a estadounidenses tiene varios puntos que llevan a esta situación. pregunta. Exacto. ¿Es bueno o No. es malo deportar a los La estadounidenses? verdad, yo creo que tendrían siempre sus razones, porque no van a deportar a alguien así porque si te quiero deportar y vas deportado ya. Así no, yo creo mismo. que deben tener sus razones, y la verdad es que Es importante escuchar la situación de las personas, de las personas que deportan, ¿saben? exacto, nunca está bien escuchar solamente una parte de la historia. Eso siempre nos lo han enseñado. Es mejor escuchar siempre las dos versiones antes que porque uno te puede decir una cosa y otro te puede decir la otra. Así que a los que les deportan del país, obviamente no les va a gustar que lo deporten, porque no quieren irse, quieren quedarse, quieren hacer una vida ahí, quieren vivir felices, es su sueño. Pero también hay que ver la historia del otro cuento. Así mismo, ver por qué los deportan, Exacto. cuál es la situación. Estoy segura que no los deportan porque sí, ¿saben? Y Porque me caíste mal, vas deportada, dale. Y todos estos procesos, ¿cómo se llama? Participan en este proceso, ¿saben? De por qué los deportan o por qué tuvieron ciertos problemas para haberlos deportado, ¿saben? Por ejemplo, ahora nos estaban comentando que deportaron a una joven o una adolescente, no sé, Es una joven. a una muchacha, Ajá. la cual tenía el pasaporte vencido. Obviamente que la van a deportar. Recupera el pasaporte y después puede volver a venir, pero no puedes venir con un pasaporte que esté vencido. Capaz se le venció en México, pero bueno, A lo mejor. la deportaron porque lo tenía vencido. Vas, lo actualizas, puedes Ya regresar. cuando quieras regresar, puedes regresar. Si no es así, porque para nosotras... Nosotros creemos eso. Ajá, nosotros creemos eso, nosotros no entendemos nada de eso, nunca hemos salido del país, nunca hemos pasado por procesos de visa, Nuestro pasaporte nunca se ha vencido. nunca se ha vencido nuestro Y menos en pasaporte. otro país. Ajá, exacto, ¿saben? Así que explíquenme cómo es esto. Nosotros tenemos esa opción, ¿saben? Pero puede existir la opción de porque la deportaron por no cumplir con la norma de actualizarlo antes de viajar o algo, le dan unos años de retención en su país, que no pueden regresar a México. Puede ser que le digan, deportada por tanto tiempo en México. Por traer un pasaporte. Así no que sabemos, ¿ven? Díganos Así ustedes cómo es este coméntenoslo. tema, porque nos interesa, ¿saben? Díganos cómo es Es este una tema. duda que nos está aquí llegando durante el video. Así que coméntalo, porque es que nosotros no sabemos nada de eso, ¿sabes? Normalmente creo que cuando deportan a alguien de un país no puede regresar. A ver, yo creo, nosotros tenemos amistades que muchas amistades nos han deportado y no han podido regresar A su país, ¿sabes? Exacto. Por alguna cosa, pero una cosa Pero súper nunca grave que lo han hemos, hecho. nunca lo hemos visto así como por pasaporte ni nada de eso, pues, sino por algo grave que hayan dicho. Así que díganme cómo, o bueno, puede ser que la hayan deportado y que díganos si eso de deportar, el proceso ese, es definitivamente temporal. O yo o creo como que un depende de castigo. cómo te lo Según la gravedad del hecho. según la gravedad. Explíquenos todo esto, porque si deportar es como hemos escuchado aquí en persona, que es
definitivamente, bueno, si ella sabía que la podían deportar, había que tener más cuidado, Yo más rico. ¿saben? Así que explíquenme cómo es eso, la deportaron definitivamente, no va a regresar al país. ¿Cómo, cabrón? Biden quería hacer una amnistía, quería pues prácticamente tomar a algunos migrantes y hacerlos ciudadanos estadounidenses. Se habló de lo mismo por parte del presidente Trump, aunque ya no se habló más sobre el tema. Y es que de hecho eso ya había pasado, es decir, en el año de 1986, bajo la presidencia de Ronald Reagan, se dio la amnistía del IRCA, es decir, en ese entonces personas que habían llegado indocumentadas o ilegales a trabajar a Estados Unidos antes del año de 1982, prácticamente se iban a nacionalizar, es decir, se iban a convertir en ciudadanos estadounidenses. Y se dice que en ese entonces más de 3 millones de inmigrantes se convirtieron prácticamente en ciudadanos de Estados Unidos. Sin embargo, la migración de México hacia Estados Unidos continuaría y el máximo absoluto de mexicanos residiendo en Estados Unidos se dice que fue alrededor del año 2007 y 2008. Esto cuando se estimó que había más de 12 millones de inmigrantes mexicanos viviendo ahí. Por otro lado, la época con menos migración mexicana reciente ha sido la de la última década, tras la recesión del año 2008. En ese entonces, la migración neta de México hacia Estados Unidos cayó drásticamente e incluso se revertió, es decir, cada vez son más mexicanos los que regresan que los que se van. Por ejemplo, para el año de 2024 se calcula que hay unos 10.9 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, lo cual indica que el flujo neto se ha estabilizado e incluso reduciendo los números de migración levemente. En resumen, el éxodo masivo de mexicanos hacia Estados Unidos que caracterizó el final del siglo XX se ha moderado en el siglo XXI, aunque cabe mencionar que aún sigue siendo un fenómeno importante en los Estados Unidos. Y ahora que ya te conté cómo está el tema de la migración de México hacia Estados Unidos, vamos a ver la inversa, es decir, la migración de estadounidenses hacia México. Y es que debes de saber que si volvemos a ver a los años 50, 40, pues debes de saber de hecho que en ese entonces pues prácticamente no había ciudadanos de Estados Unidos viviendo en México. Y es que para que te des una idea, en el año de 1950 se dice que se hizo un conteo en el cual había cerca de 83.391 ciudadanos de Estados Unidos, los cuales estaban de residentes en México. Sin embargo, el dato interesante aquí es que la gran mayoría no eran ciudadanos gringos o estadounidenses blancos, sino que realmente eran descendientes de mexicanos, es decir, hijos de mexicanos que habían nacido en Estados Unidos, tenían ciudadanía estadounidense y se habían venido para México, habían venido para acá de visita o lo que sea. Entonces es lo que pasaba, porque en ese entonces la cantidad de personas gringas, por así llamarlo, estadounidenses, los cuales realmente habían dejado los Estados Unidos para vivirse a México como lo vemos actualmente, pues realmente era inexistente. Había muy pocas personas, la gran mayoría de ellos solamente venían a trabajar, trabajaban en los consulados, en las embajadas, pero fuera de eso muy pocas personas de Estados Unidos, ciudadanos de Estados Unidos, venían a vivir a México. Para que luego no digan que es mentira, que los gringos están viniendo de mojados a México. Fíjate el anuncio lo que dice: Your private island in the heart of Marina, Mazatlán. Tu isla privada en el corazón de Marina, Mazatlán. ¿Y a quién ponen un par de güeros, cabrón? De hecho, en ese entonces no estaba todavía el tema de los jubilados que se venían aquí a Acapulco, que a Cancún. Todo eso todavía no existía. Incluso pasaron todavía 20 años. En el año de 1970 la cifra prácticamente se mantenía estática. Es decir, para ese entonces había cerca de 97,000 ciudadanos de Estados Unidos que vivían en México, pero la cifra seguía siendo la misma. Es decir, muchas personas de esas eran descendientes o tenían lazos sanguíneos con mexicanos, por lo cual, de hecho, hasta el año de 1970 todavía no había muchos ciudadanos estadounidenses que se venían a vivir a México. Sin embargo, todo eso cambiaría para los años 90, cuando justamente la migración de Estados Unidos alcanzó su gran auge. Para el año de 2000 ya había cerca de 343,000 ciudadanos estadounidenses viviendo en México, es decir, desde 1821 hasta 1980 solamente habían venido 100,000 estadounidenses, de los cuales la gran mayoría tenían sangre mexicana. Sin embargo, solamente en menos de una década ya se había triplicado la cantidad de estadounidenses que venían a vivir a México. Y eso no es todo, pues solamente 10 años más tarde se volvió a duplicar la cifra. Es decir, en el año de 2010 la cifra se disparó a 738,000 estadounidenses en México. En ese entonces, ahora sí había ciudadanos de Estados Unidos, impulsada por jubilados baby boomers, los cuales buscaban su retiro en las playas mexicanas, y por profesionales atraídos por oportunidades. Y aunque no hay cifras oficiales, se estima que actualmente en el año de 2024 hay más de 1.6 millones de estadounidenses viviendo en México. Es decir, la cifra se volvió a duplicar en solamente una década. President of Mexico said it. If you live or visit Mexico and don't behave, you
will be deported. Actualmente, la cifra de mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos cada vez se mantiene o incluso decrece, es decir, a comparación de los 90s o de los 2000, cada vez menos mexicanos se van a los Estados Unidos, incluso muchos regresan, mientras que está pasando lo contrario en Estados Unidos. En Estados Unidos, en los últimos años, lejos de que cada vez las personas que están de Estados Unidos aquí en México se regresan a Estados Unidos, cada vez más personas de Estados Unidos se vienen a vivir a México, conocidos como los expat o los nómadas digitales. Los gringos que vienen a México trabajan y viven aquí aprovechando los precios baratos que tenemos en México en comparación con sus ciudades de origen como Seattle, Los Ángeles o Nueva York. Sin embargo, no es... Bueno, es súper interesante esto que él nos ha mostrado. En primera, que durante los tiempos, ¿sabes? Durante las décadas, había muchas personas mexicanas que migraban hacia Estados Unidos y casi ninguno regresaba. Y también existían pocas personas, casi se podría haber dicho que ninguna, personas mexicanas que emigraban para México, que la mayoría no eran gringos así como tal, porque no eran estadounidenses. A ver, sí nacieron en Estados Unidos, pero eran de mexicanos, eran hijos de mexicanos que fueron a conocer México, que fueron a pasarlo, algunos hasta se quedaban allá, pero como tal no eran gringos, así que no tengan nada que ver con... Bueno, decirles que lo que yo entendí es que durante el tiempo que ha pasado hace décadas, existió una gran variedad, creo que fueron 12 millones de emigrantes que viajaron hacia México y 12 millones de emigrantes mexicanos que viajaron a Estados Unidos. Ahora sí. Vivieron allá, se quedaron allá, ¿saben? Y entonces la cifra durante esa época y la de ahora, o sea, el 2024, 2025, creo que es 2024, ha decaído. Lo contrario de México. Anteriormente, no se puede decir que es la misma cantidad de migrantes que de México iban a Estados Unidos. Era una menor cantidad de estadounidenses que viajaban a México. La mayoría viajaban en tiempos anteriores solo como trabajo, no para vivir, ¿saben? Exacto. No vivían, trabajaban allí porque era bueno trabajar en México, pero preferían vivir en Estados Unidos. Hacían esto. Con el tiempo, en México, en vez de decrecer como los emigrantes mexicanos han decrecido en Estados Unidos, lo que pasa en México es que los emigrantes estadounidenses aumenta. Hay más personas estadounidenses en México que años anteriores. ¿Por qué? Porque los jubilados de Estados Unidos prefieren jubilarse con un buen salario allá en Estados Unidos. Ya eso lo hemos visto en videos anteriores, pero como sea, las cosas siguen siendo muy caras allá en Estados Unidos. Prefieren jubilarse, venirse a vivir a México, ya sea en Acapulco o en otros lugares que tengan una buena vida, porque México es un país muy conocido por sus bajos precios y por precios para todo el mundo. Saben, tener una buena vida, ya disfrutar de su jubilación. Sin preocuparse de que, la jubilación no me alcanza para nada prácticamente. Tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro. Entonces lo que se puede ver que en comparación a años anteriores, ahora hay más emigrantes estadounidenses en México que mexicanos viajando a Estados Unidos. Aquí podemos comprobar que tú no sabes lo que vaya a pasar con el tiempo, que hoy puedes estar de una forma y mañana puedes estar totalmente de otra diferente. No, y también otra cosa que él dijo que me llamó la atención, no solo estadounidenses, mexicanos que han emigrado a años anteriores a Estados Unidos han decidido en estos tiempos regresar a su país, ¿saben? Eso también lo hemos escuchado y él lo dijo anteriormente. Así que... Y eso me alegra mucho. Bueno, decirles que esto es algo que influye en la deportación de estadounidenses a México. Principalmente ahora mismo hemos conocido sobre una muchacha y fue por el pasaporte vencido. Pero hay millones, no. Hay muchos más que también han sido deportados, al cual no tenemos conocimiento del porqué. Estamos muy seguros que tienen que tener un porqué, no lo van a hacer así como si nada. Y según el inicio, por eso es que lo conocemos. Más adelante seguro ya conoceremos.
Ahora lo que estamos viendo son unos puntos muy importantes que influyen en esto de la deportación de un país a otro. Justo que alguien que gana en dólares venga a gastar en pesos en México, principalmente porque eso causa el desplazamiento de las familias que normalmente vivían en los barrios, que ahora están siendo gentrificados. Y es que este es un fenómeno bastante importante, porque es algo que no había pasado prácticamente desde el tiempo de la Nueva España. Desde ese entonces, cuando se había muchos colonos de Estados Unidos que se venían a tierras mexicanas, eso no había pasado. Eso nos muestra un poco lo que está pasando realmente en el mundo. Por un lado, Estados Unidos, la superpotencia que antes era de suma prosperidad y donde era la tierra de las libertades, prácticamente está desacelerándose un poco, y además de que la calidad de vida cada vez es más cara. Es decir, mientras en los 40, 50, 60 podías trabajar, un ciudadano, un gringo de Estados Unidos podía trabajar y podía tener una casa, 2 casas, su esposa, sus hijos, actualmente es cada vez más complicado, incluso para los jóvenes. Esto está más enfocado a los jóvenes, es decir, personas que están en su juventud y que actualmente están trabajando, que inclusive todavía ni siquiera puede ser que tengan familia, les cuesta bastante rentar una casa. Comprar una casa es prácticamente impensable porque cada vez los sueldos se van quedando más abajo y los precios de las casas van subiendo cada vez más. Eso hace que cada vez más personas que pueden trabajar remotamente busquen opciones en otros países, y uno de los grandes paraísos que encuentran es precisamente México. Aquí la calidad de vida es alta si tú tienes las mismas cantidades de dinero que tienes en Estados Unidos. De esa forma, la vida es barata en México, y si tú traes dólares, en ese aspecto puedes acceder a una calidad de vida superior que lo que tendrías en Estados Unidos con la misma cantidad de dinero. Te preguntarás cuántos gringos llegan a México al año. La realidad es que llegan millones. La gran mayoría de ellos son jubilados. Ellos tienen la libertad de comprar propiedades en México sin ninguna atadura. Es relativamente muy sencillo para ellos hacerlo. Y es que mucho se habla sobre el tema del intercambio comercial, de lo que compramos a Estados Unidos, de lo que nos compra Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio, etcétera, pero casi no se habla sobre el intercambio que existe entre la migración de ambos países. Es decir, actualmente, por si no lo sabías, México es la segunda ciudadanía que más existe en los Estados Unidos. Es decir, están los estadounidenses y después la segunda nacionalidad son los mexicanos. Pero en México pasa lo mismo, están los mexicanos como la primera nacionalidad y después siguen los estadounidenses. De esa forma se ha dado un intercambio masivo entre ambos países. Por otro lado, también pasa algo interesante. Las personas que más visitan México son precisamente las personas de Estados Unidos. Se dice que cerca de entre 10 y 12 millones de turistas provienen solamente de Estados Unidos, pero también México es el país que más turistas manda a Estados Unidos, con cerca de 17 millones de turistas. Es decir, en primer lugar está Canadá, porque obviamente no necesita visa, pero en segundo lugar, aunque México necesita visa, le manda a Estados Unidos 17 millones de turistas en el año de 2024. De esa forma, México también es uno de los motores turísticos de los Estados Unidos. Sin embargo, derivado de las marchas que se han hecho en los últimos meses, en las cuales se ha dicho que no estamos a favor de la gentrificación y que eso hace que suban las rentas, la pregunta más interesante hasta este punto sería: ¿esto es bueno o es malo? ¿El tema de la migración entre ambos países es bueno o es malo? Ay, no sé, ya me perdí. Número 2, bueno o malo. ¿Quieres que te explique antes de esto lo que él ha dicho? Prácticamente él lo que ha dicho que es lo que yo había comentado anteriormente al principio. Saben que ahora quien recibe más emigrantes es México, principalmente de Estados Unidos. Hay millones de estadounidenses que llegan a México en un año. Como dice el hombre, la mayoría serían jubilados, pero no es eso. También hay una gran probabilidad que sean jóvenes. Decir también que la mayoría de los turistas, que son varios turistas que visitan México, son estadounidenses. Sí, es como que se pusieron así, como que se contactaron así: te voy a mandar tantos turistas para allá, así, porque México lo envía de segunda vez, de segundo nivel, no primero, mayor cantidad de habitantes de México hacia Estados Unidos, igual que Estados Unidos de segundo nivel, creo que también. No, eso es otra cosa. Eso dice mi hermana, que ella lo que quiso decir, díganme si estoy bien, si estoy mal, o es lo que dice mi hermana, que como que en niveles de nacionalidad, en primer nivel están los mexicanos que tienen su nacionalidad mexicana, pero en segundo nivel en México estarían como nacionalidad los estadounidenses, que son la mayoría de población que pide nacionalidad en México. Yo digo que sí, que es eso lo que dice mi hermana, igual que pasa lo mismo con Estados Unidos. Los principales Estados Unidos y el segundo lugar sería México. Porque la verdad es como que se entrelazan. Uno quiere ir para allá y otro quiere ir para allá. Y eso es lo que no se ve. Ahí me enredé, no sé si decirle si es bueno o malo. Ahí ya no tengo conciencia. Bueno, de eso. Es que prácticamente lo que ha dicho es que en Estados Unidos están viviendo mexicanos y estadounidenses. Claro, hay de otros países, pero puede ser que la mayoría
de los emigrantes que estén en Estados Unidos viviendo y ya tengan nacionalidad sean los mexicanos. Igual que en México, que la mayoría de emigrantes que puede haber, emigrantes no, visitantes que se hayan quedado a vivir en Estados Unidos después de ser visitantes pueden ser los estadounidenses. Y otra cosa es que colaboran juntos, ¿saben por qué? Colaboran juntos porque la mayoría de turistas que hay en México, que lo hemos visto en video anterior, son los estadounidenses. Pero también México ayuda a Estados Unidos enviándole 17 millones de personas al año como turistas hacia Estados Unidos, ¿saben? Colaboran conjuntamente, sean los mexicanos. Igual que en México, que la mayoría de emigrantes que puede haber, emigrantes no, visitantes que se hayan quedado a vivir en Estados Unidos después de ser visitantes pueden ser los estadounidenses. Y otra cosa es que colaboran juntos, ¿saben por qué? Colaboran juntos porque la mayoría de turistas que hay en México, que lo hemos visto en video anterior, son los estadounidenses. Pero también México ayuda a Estados Unidos enviándole 17 millones de personas al año como turistas hacia Estados Unidos, ¿saben? Colaboran conjuntamente. Mencionar para este punto que comenzamos con el tema de México. En esto se sabe muy bien que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. En las cosas positivas tenemos en efecto que es... Y esto provoca a veces en México la gentrificación. Ahora vamos a ver por qué es bueno y por qué es malo. Ingreso de dinero, es decir, cuando una persona de Estados Unidos que trabaja en Estados Unidos y le pagan por parte de Estados Unidos, o que es una persona pensionada, prácticamente cuando se viene a vivir a México, es verdad que prácticamente el dinero que gana o el dinero que percibe, gran parte se gasta en México, es decir, como si mandaran remesas, pero esas no son de mexicanos, sino por parte de personas de Estados Unidos. En ese aspecto, mueven la economía local. Eso de hecho se ha visto reflejado en muchos lugares, los cuales han crecido con la llegada masiva de personas de Estados Unidos. Tenemos a Ajijic, tenemos a Miguel de Allende, tenemos incluso parte de la Ciudad de México, los cuales no estarían como están actualmente si no fuera por la llegada masiva del capital de Estados Unidos. Otro punto importante también es el tema de la salud. De hecho, cuando se vienen jubilados, esto hace que vengan prácticamente a vivir sus últimos años aquí en México, y eso obviamente va ligado al tema de la salud. De hecho, se dice que para el año de 2010, cerca de 194 millones de dólares habían sido transferidos en monto de riqueza al sector salud de México, es decir, las personas que vienen a Estados Unidos, que ya vienen como jubilados, tienen una cartera más amplia de dinero. ¿Puede decirme las palabras tres tristes tigres? Tres tristes tigres. Aquí hay uno, ven a correr. Mientras que por otro lado, en el tema de cosas negativas, uno de los más importantes y de los más visibles para la gran parte de la población mexicana es justamente el tema de la gentrificación, es decir, que cada vez es más común ver que algunas colonias como la Condesa, la Roma, etcétera, pues cada vez hay más personas de Estados Unidos. Eso hace que cada vez la zona se vaya agringando más, y esto para muchos es visto como mala cosa, es decir, se teme que se pierdan las costumbres de México, se pierda el idioma, se haga todo más gringo. Sin embargo, cabe mencionar que ante eso, algo que no podemos dejar pasar por alto es que el tema de la cultura en México es muy fuerte. Es decir, pensar que algunas personas de Estados Unidos van a lograr cambiar toda la forma de pensar de los mexicanos es algo complicado, porque la cultura mexicana está muy arraigada en todos los mexicanos. De hecho, lo que está pasando en algunas personas que de hecho se quedan a vivir a México, no estamos hablando de los estadounidenses que vienen 1 o 2 meses, porque ellos en efecto es muy difícil que vayan a aprender el idioma y todas las tradiciones y la cultura, pero lo que sí pasa es que en personas que ya llevan viviendo 1, 2, 5, 10 años en México, lo que pasa es todo lo contrario, son absorbidos por parte de la cultura mexicana. ¿Cuántas personas de Estados Unidos que se vinieron hace 10, 20 años actualmente viven en México y prácticamente tienen a México como su país? Aprendieron la cultura, ya saben hablar español, saben perfectamente cómo funciona la comida, las tradiciones, etcétera, y prácticamente en ese aspecto México los ha devorado, por así decirlo, los ha adoptado, es decir, prácticamente ahora son un mexicano más. This is nice. This is Mexico. I feel safe. I feel safe. Wow, I can just show you. Mientras que otro de los temas que se mencionan es de hecho el tema de los impuestos. De hecho, cuando tú trabajas en Estados Unidos y te vienes a vivir a México, tienes que pagar tus impuestos en Estados Unidos, pero existe algo llamado la doble no tributación. Es decir, si tú ya pagas impuestos en Estados Unidos, ya no tienes que pagar impuestos en México. De esa forma, hay convenios por los cuales tú ya no tienes que volver a tributar o pagar impuestos en México, porque si no prácticamente pagarías impuestos en Estados Unidos y pagarías impuestos en México. Muchas personas están en contra de eso, y muchos también dicen, bueno, es que aunque paguemos
paguemos los impuestos en Estados Unidos porque generamos riqueza para Estados Unidos y las empresas a las cuales trabajamos están en Estados Unidos, esto hace que también cuando nosotros estamos aquí, pues prácticamente el dinero se reinvierte en la economía de México. Es un tema bastante complejo. Sin embargo, hasta este punto lo más importante... Sí, es complejo. Ya me enredaron esta parte de los impuestos. A ver, según lo que entendí, los estadounidenses que estén viviendo en México tienen que pagarles impuestos a Estados Unidos, pero a México no. Ya me confundieron. Ya a mí me confundieron con esto de los impuestos. Ustedes nos lo explican en los comentarios. Sí, me enredaron. Puede ser que lo entendamos, pero me enredé mucho en los impuestos. Tú sabes que nosotros entendemos la mayoría, pero esto de los impuestos creo que es como dije yo, ¿saben? Y entonces es malo porque es un problema para los mexicanos, para México como tal. Así que no entendí. Bueno, sí conocimos en videos anteriores qué es bueno o malo que Estados Unidos, que los estadounidenses estén viviendo en México, esto y lo. Lo bueno es que han hecho que algunos estados de México hayan avanzado económicamente, Más que haya más rápido porque han como que invertido su dinero en ese estado. En esos estados, ya al ser vías turísticas, gastan su dinero en lo que necesitan y ahí están aportando para el país, estado, se podría decir. Para el estado, sí, principalmente para el estado. Y por eso han crecido tanto económicamente. Eso es algo bueno para el país, pero ¿qué es lo malo? La gentrificación, hermano. Que tampoco es tan mala porque siempre depende de qué gentrificación sea. Exacto. Porque si están esos estadounidenses que quieren lo que quieren es aprender de México, conocerlos, que pasan días con México y se le pega de su cultura, de su forma de hablar, su todo. Esa es la parte buena. La parte mala es que quiera llegar donde están los mexicanos, quieran adueñarse de todo, quieran poner su cultura, su idioma, su todo allí. Eso es lo malo. Porque México es México, no es Estados Unidos. Si quieres Estados Unidos, váyase para Estados Unidos. Ajá, como dice mi hermana. Y eso es lo malo, ¿sabes? Nosotros lo hemos dicho mucho en videos anteriores. Esto puede tener su parte buena y su parte mala. ¿Cuál es la buena? Que como dice mi hermana, pueden venir estadounidenses a vivir 5, 10 años aquí no, en México. En México pueden amar su cultura, su lengua, su comida, volverse prácticamente mexicanos, ¿sabes? Mexicanos como pueden ser cualquiera, si ama realmente México y quiere aprender sobre este. ¿Qué es lo malo? Que vengan mexicanos que quieran pasarse 1 mes, 2 meses y que lo que quiera es cambiar a México. A los mexicanos les da miedo perder sus tradiciones y su cultura por esto. Que es algo que va a ser muy difícil de hacer, ya que como nos comentaron, los mexicanos son muy apegados a su cultura, a su tradición. Es muy difícil que salgan de ella. Pero no obstante, no solamente es que los mexicanos dejen su cultura o se olviden de ella, sino que puede que haber en un estado el cual se llene de tantos turistas, de tantos estadounidenses, el cual provoque una como que afición, se podría decir, a los mexicanos, ya que ve que todo lo que era de su estado ya no es lo mismo, todo ha cambiado, personas hablan idiomas el cual tú no entiendes, es como que se van adueñando, se podría decir. Así mismo. Y el cual no es que pierdas tu cultura, sino se van a querer ir para otro estado, el cual sí puede haber como eso no sería bueno. Eso no sería bueno, no, ¿saben? Los mexicanos, lo bueno es que los mexicanos, estoy segura que están tomando normas sobre esto. Exacto. Y que ellos no van a permitir que pierdan su cultura y sus tradiciones. Nunca lo deben de permitir, nunca ni lo hagan ni lo permitan. Porque es que cada país es especial por el país que es. México es especial por su cultura, por su lengua, por sus tradiciones, por su arte, por su arquitectura por sus personas y por todo eso, por todo por eso. Llamarse México. México es México, es especial, no tiene nada que ver con lo demás. Ahora, si vienen a cambiándoles su idioma, sus tradiciones, sus comidas, su cultura, ya no sería, principalmente México. Yo no sabría porque tú habrías ido. Ajá, porque para algo cada uno tiene su país. Exacto. Para conocer algo nuevo, algo distinto. Si a ti te gusta tu país y quieres ir a cambiar a otro país, mejor quédate en tu país. Gracias. Así mismo, porque para eso son los países todos diferentes. Porque si todos quisiéramos un país como uno solo, o sea, siempre igual. Como Estados Unidos, todos los países fueran Estados Unidos. Sería. Ajá, es más bonito que cada uno tenga su cultura y su cosa que porque no sea así especial. Motiva a más gente a conocer más cultura, más mundo, más historia.
que eso es lo importante. Es que haya más ventajas o desventajas de la llegada de personas de Estados Unidos a México. Ahora vamos a ver el otro tema, el lado de Estados Unidos. ¿A Estados Unidos le conviene o no le conviene que lleguen mexicanos? De hecho, pues sí les conviene. Esto porque prácticamente llenan el vacío de lugares de trabajo que de hecho las personas de Estados Unidos no quieren tomar. De hecho, se estima que la fuerza laboral indocumentada en Estados Unidos ronda del 14 al 40% de la fuerza laboral de los Estados Unidos. Y eso algunas personas dirán que solamente funciona o le trae beneficios a los migrantes que trabajan en Estados Unidos, pero lo cierto es que le beneficia bastante a la economía de Estados Unidos. Punto número 1, las personas migrantes generalmente cobran salarios más bajos. Eso hace que la inflación efectivamente no sea tan alta en los Estados Unidos. Es decir, si tú ibas a subir tus precios porque ibas a contratar a personas de Estados Unidos, pero en su lugar contratas a personas migrantes, tus precios pueden ser más bajos y de esa forma la inflación no se dispara. Otro punto interesante es que mantienen activas muchos sectores de la industria de Estados Unidos, desde el sector restaurantero, el sector de servicios, etcétera, etcétera, la construcción, y todo eso hace que prácticamente los latinos también muevan parte de la economía de los Estados Unidos. De hecho, incluso hay algunos estados como por ejemplo California, que el mismo gobernador de California ha salido a decir que ellos están para defender a las personas indocumentadas y a los latinos, porque prácticamente esa ciudad, Los Ángeles y muchas otras se han formado con el trabajo de los migrantes, con el trabajo de los latinos, y de esta forma tenemos que entender que también es cierto que hay algunas cosas negativas. Es decir, entre más personas lleguen a algunas ciudades, eso hace que sean más demandados servicios, es decir, tienes que mandar más agua, más drenaje, tienes que poner más lugares de estacionamiento, más calles, más casas, etcétera. Es un gasto que tiene que hacer en ese aspecto los gobiernos, pero cabe mencionar que se compensa con todos los beneficios que obtienen prácticamente de la mano de obra de los migrantes. Así que hasta este punto, tú déjame saber en la parte de los comentarios, ¿tú qué crees que sea esto? Sea bueno, sea malo, la migración tanto de mexicanos hacia Estados Unidos o de estadounidenses hacia México, ¿crees que sea algo bueno o algo malo? Déjame saber en la parte de los comentarios. Número 3, deportaciones. Cabe mencionar que lo que les comentaba al inicio del video es que estamos todos acostumbrados a escuchar noticias en las cuales se deportan grandes cantidades de mexicanos hacia nuestro país provenientes de Estados Unidos, pero también es verdad que estaban saliendo nuevos videos en los cuales se decía que actualmente cada vez se deportan más personas de Estados Unidos hacia su país. Claudia lo está cumpliendo. Miles de estadounidenses están siendo expulsados de México porque no obtuvieron una visa para entrar. México no se somete. De hecho, cabe mencionar que pensaríamos que actualmente con todas las medidas del presidente Trump, pues estamos en lo más alto de la deportación de mexicanos. Sin embargo, cabe mencionar que eso no es cierto, pues eso pasó de hecho en los años 30. De hecho, debes saber que en el año de 1930, en la Gran Depresión, el presidente Hoover implementó repatriaciones masivas entre el año de 1930 a 1934. Es decir, se regresaron cerca de 350,000 mexicanos. De hecho, lo interesante es que muchos de ellos regresaron de forma voluntaria ante la falta de trabajo y hostilidades de ese entonces. Más tarde, en el año de 1954, ocurrió la Operación Espalda Mojada, es decir, Operación Wetback. Todo esto bajo el presidente Eisenhower, la cual fue la mayor redada contra inmigrantes mexicanos en toda la historia de Estados Unidos. Se calcula que fueron deportados cerca de 1.1 millones de mexicanos, esto en el año de 1954 durante ese operativo. En ese entonces se tuvieron tácticas brutales con redadas en barrios latinos, incluso deportaciones por barco hasta Veracruz. Más tarde, todo esto se calmaría en los años 60 y 70, cuando prácticamente la economía de Estados Unidos estaba en expansión. Por ese entonces, la presión migratoria se manejaba más mediante visas laborales, aunque nunca se detuvo del todo la deportación de indocumentados. Más tarde, a partir de 1980. Bueno, antes de continuar, primero yo quiero contestar esa pregunta. ¿Es bueno la emigración de Estados Unidos hacia México? ¿Y es bueno o malo? Bueno, ¿es bueno o malo la emigración de Estados Unidos hacia México y de mexicanos hacia Estados Unidos? Qué buena pregunta. Bueno, yo diría que por lo que yo puedo contestar, en primer lugar, sí es bueno la emigración de mexicanos a Estados Unidos. ¿Sabes por qué? No bueno por ellos, ¿sabes? Porque a mí me gustaría quedarme en mi país, al menos en México, ¿saben? Pero por algo ellos hacen la emigración. Siempre alguien tiene una razón para emigrar. Nunca nadie va a emigrar solamente porque quiere irse para otro país a conocerlo ni nada de eso, porque si lo quieres conocer yo puedo ir de visita a conocerlo sin ningún problema, sino que a lo mejor puede estar pasando por alguna situación o algún problema el cual le hace ir hacia otros países. Pero bueno, eso pasa yo creo que prácticamente en todo el mundo. Así mismo. Ustedes pueden decir no, porque en Estados Unidos tienen una gran vida, viven millones de personas con mucho dinero. No sabes las dos caras. Tú puedes ver las personas con dinero, pero también puedes ver las personas sin dinero, igual que en México. Puedes ver personas de millones de dólares
puedes ver personas que tienen muy poco dinero. Y en todos los países hay diferentes tipos de personas. No en todos los países van a ser ricos, ni todos los países van a ser pobres. No. Siempre van a tener su mitad y su mitad, diría yo. Bueno, pero como sea, yo quiero decir que él tiene mucha razón. Estados Unidos tiene, para mí es bueno que emigrantes mexicanos lleguen a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está ganando con esto, ¿sabes? Para Estados Unidos es bueno que lleguen emigrantes mexicanos a Estados Unidos. Ya que, como dicen, los trabajos que no quieren ocupar los estadounidenses los pueden ocupar los mexicanos, ya que están buscando trabajo para poder vivir. Entonces logran la labor de mexicanos, que es muy buena porque los mexicanos son muy trabajadores. Muy eficiente porque les gusta trabajar todo bien. Además que ganan económicamente. Por ser emigrantes le pagan un salario menor del que debería de ser. Del que debería ser por ser emigrantes. Y ahí ganan, ¿saben? Y ahí ganan. Porque si no tienen documentos, les pagan un salario menos del que deben. Y ahí ganan los mexicanos. Ahí gana Estados Unidos. Como dice él, hay otras cosas como... Si hay mayor población en Estados Unidos, tienen el problema de que tienen que construir más casas, más estacionamientos, más cafeterías, más lugares, más esto, más lo otro. Pero se lo beneficia. Ajá, pero eso lo compensa el beneficio de que le pagan un salario menor al que se debe a los emigrantes mexicanos por un trabajo que los estadounidenses no quieren realizar. Exacto. ¿Sabes? Ahora, lo de México es algo que yo... no te puedo decir si es bueno o es malo. ¿Qué tú crees? Es que yo creo que tendría sus varias portadas, porque sería bueno ya que aumentaría más el turismo, aumentaría más las ganancias. La economía. Exacto. Yo creo que podría ser también bueno, ¿sabes? Yo también creo El eso. problema es que los estadounidenses tendrían que respetar. Y, ¿sabes? Podría ser bueno que vayan más emigrantes estadounidenses a vivir en México, pero cumpliendo todas las normas, todas las leyes. Sin faltar respeto. Eso es un dicho que se dice aquí, es como sin faltar el respeto. O sea, cambiando las tradiciones, la cultura, intentando imponer una cultura que es de ellos en un país que no es de ellos, ¿saben? Intentando cambiar a México. Eso ahí no se debe tendría hacer. que estar aprendiendo a acostumbrar a ese país, porque ya ese país no es tu país. ¿Saben? Y entonces yo creo que es bueno para todos los países. Siempre van a haber cosas malas, pero es sobrellevar las cosas. Exacto. Nunca todo va a ser bueno ni bonito. Nunca va a ser todo color de rosa. Siempre hay problemas y el problema es solucionarlo, enfrentarlo, buscar soluciones. En 1990, con el endurecimiento de las leyes migratorias, las deportaciones administrativas retomaron fuerza. Pero no hablamos sobre este tema de las deportaciones. Él no está hablando ahora de las deportaciones de años anteriores, que eran más graves. ¿Saben? Existía una mayor deportación de mexicanos en Estados Unidos. Eso es lo que él nos está comentando. Y ya en el siglo XXI, bajo la administración de Obama, de 2009 a 2016, se alcanzaron nuevamente cifras récord en la era moderna. De hecho, se dice que Obama deportó a cerca de 3.2 millones de extranjeros, que unos 87,000 mexicanos fueron deportados en el último año fiscal. Sin embargo, ahora que tienes el dato completo, ¿qué pasará con los estadounidenses en México? ¿Será cierto que se están deportando de forma masiva? Pues para empezar, debes de saber que la cantidad de expulsados de México en comparación con Estados Unidos es mucho más baja. México, de hecho, tiene una política más permisiva con la inmigración. Sin embargo, aún así México también expulsa a extranjeros que violan sus leyes migratorias, incluyendo ciudadanos de Estados Unidos. Sin embargo, aquí también ha ocurrido algo que anteriormente era impensable. Por ejemplo, en el año de 1950 era prácticamente imposible que México deportara a algún estadounidense, dado que hasta el año de 1960 apenas 1 de cada 2 extranjeros en México era estadounidense y la mayoría entraban legalmente como turistas o residentes sin mayor control, por lo cual aunque algún estadounidense residiera en México de forma ilegal, no era perseguido por las autoridades mexicanas, y fue precisamente por eso que durante gran parte del siglo XX, es decir, de hecho ni siquiera se requería visa previa y podía renovarse la estancia fácilmente. Por ello, la época con menos deportaciones de estadounidenses abarca prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, todo eso ha cambiado en los últimos 10 o 12 años, y es que se dice que del año 2012 al 2024 se han deportado a cerca de 14,538 personas, las cuales eran de nacionalidad estadounidense rumbo a Estados Unidos, algo que era impensable antes de los 90. De hecho, esas 14,000 deportaciones en 12 años equivalen a un promedio de 1,200 deportaciones por año. Nos deportaron en San Isidro, ahí vamos de regreso por traer un pasaporte vencido. ¿Pueden llevar todos los pasaportes vencidos? Andaban bien perritos el día de hoy. No es eso. Es que Mexico tenía un is pasaporte deporting vencido. American citizens back to America.
After the recent election and Donald Trump being elected as the next president of the United States. Y de esa forma podemos deducir que lo que se dice en algunos videos pues no es del todo cierto. Es decir, sí hay un poco de verdad en el aspecto de que sí se está trabajando más en esto, de que cada vez los controles migratorios de estadounidenses que están en México cada vez son un poco más estrictos. Sin embargo, cabe mencionar que no es verdad lo que se menciona, es decir, no hay una cacería de brujas en contra de las personas de Estados Unidos, puesto que eso de hecho ni siquiera le conviene al país. Cabe mencionar que en ese aspecto también podemos deducir que estas son noticias falsas. Sin embargo, lo que sí podemos rescatar es que cada vez más personas de Estados Unidos vienen a vivir a México. Eso ha hecho obviamente que algunas personas no acomoden bien su estatus migratorio en México, y eso también ha hecho que cada vez sea el mayor el número de personas que se deportan de México hacia Estados Unidos, aunque cabe mencionar que la cifra es pequeña por varios motivos. Es decir, la cifra no se puede comparar de estadounidenses deportados hacia Estados Unidos por parte de México a la que se deporta por parte de Estados Unidos hacia México. ¿Por qué? Porque las cantidades son muy diferentes. Es decir, la cantidad de migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos es muy grande comparada a la de ciudadanos estadounidenses que se vienen a vivir a México. Y punto número 2, pasa algo interesante, y eso es que la mayoría de las personas que se vienen a vivir a México están de forma legal, es decir, acomodan sus papeles y de esa forma están legalmente en el país. De esa forma, la cantidad de estadounidenses que están de forma ilegal, es decir, que excedieron su límite de tiempo que tenían para estar en México, o que si vinieron sin algún documento, lo que sea, es muy pequeña aún, y es por eso precisamente que no se han tomado medidas contra esas personas, porque es un número muy pequeño. De hecho, quizá le saldría más caro al gobierno hacer una propaganda y hacer un plan para expulsar a estas pocas personas, a estas decenas o centenas de personas, que realmente lo que obtendrían de beneficios. ¿Sabes cuántos estadounidenses deporta México al año? Algunos se han hecho esta pregunta luego del caso de la joven estadounidense deportada hace unos días. Según datos del Instituto Nacional de Migración, de enero a agosto de este año se ha deportado a un total de 212 estadounidenses. Mexico's deporting Americans back to the United States. This tweet, anyway. Bueno, la diferencia que existe en deportaciones en México de estadounidenses es muchísimo menor que la que existe en Estados Unidos sobre México. Otra cosa, las deportaciones que existen en México son válidas, ya que es por problemas legales. No es que te estén casando así, tú eres rubia blanca, tú eres rubio blanco, tú eres blanco, ya te fuiste. No, ¿saben? No. Ellos lo están haciendo legalmente, están haciendo cumplir la ley. Y entonces, si tú no quieres tener problemas, ten todo en los orden. papeles en orden. Ahí a la mano, no hagas que te voten así, tal, vea. Ay, hermana, Dios mío, qué mala tú. No, porque si uno se porta bien, le salen las cosas bien, sí. Le salen las cosas bien, porque si tú haces todo mal, por ejemplo, si vas de turista y te dijeron tienes que estar tanto tiempo, tú de tanto tiempo que te lo dijeron antes de tiempo, tienes que ir para poder así volver y poder pasarte un poco más de tiempo o poder seguir visitándolo, porque lo que va a pasar es que te van a castigar por portarte mal, por no hacer las cosas que te pidieron, porque no te están diciendo que no vayas más nunca, no, te están diciendo que tienes que estar ahí un tiempo limitado, pero no te están diciendo que no puedes volver ahí. Es lo único que tienes que cumplir, igual que tienes que mantener los papeles en orden, el pasaporte sin que se te venza, por favor, y así podrás mantener el tiempo en México. Pues mi hermana tiene mucha razón, y ya son estos tipos de problemas. Ahora, no podemos decir por qué los Estados Unidos están deportando a tantos mexicanos, ¿sabes? Porque no tenemos conciencia. Él no nos dio por qué deportaban a tantos mexicanos. La diferencia es gigante, las deportaciones de Estados Unidos a las deportaciones que existen en México. Y le vamos a decir, no vamos a buscar a los estadounidenses porque lo están votando por estos tipos de problemas, porque esos tipos de problemas los puede obtener, yo creo que cualquiera. Cualquiera puede tener un documento mal informado o un pasaporte que se le vence sin uno darse cuenta. Eso le puede pasar a cualquiera. O se le puede pasar el tiempo de visa de turismo. Por eso es mejor tener la conciencia y escribanlo en un papelito para que no se olviden, porque a mí se me olvida así. Undocumented Americans moving to Mexico for a lower cost of living is now causing inflation in Mexico. Mexicans supporting Americans is the funniest thing I've learned this year so far. Apparently, Mexican authorities are deporting Americans who have colonized along the beaches and nicer areas of Mexico. Así que podemos concluir que prácticamente en el tema de las deportaciones es verdad que México cada vez hace más deportaciones de ciudadanos de Estados Unidos hacia Estados Unidos que los regresa a su país, pero eso de hecho tiene todo que ver con el tema de que cada vez más personas de Estados Unidos se están viniendo a vivir a México. Es decir, por ejemplo, si habláramos de las personas de Mónaco que se vienen a vivir ilegalmente a México, pues prácticamente no habría deportaciones de México hacia Mónaco, porque de hecho la cantidad de personas de Mónaco que se vienen a vivir a México es demasiado pequeña.
Sin embargo, ahora que estamos viendo que cada vez más personas de Estados Unidos llegan a México, es verdad que por eso vamos a ver cada vez más cifras de deportaciones, porque obviamente llegan más personas. Sin embargo, hasta este punto lo más importante sería conocer tu opinión. ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Crees que las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos cada vez vayan disminuyéndose? Porque cabe mencionar que hay un dato interesante entre todo esto y dice que las deportaciones que se han hecho en los últimos años no son de personas que lleven muchísimas décadas viviendo en Estados Unidos, sino principalmente se han enfocado en personas que van entrando apenas o que tienen algún récord criminal. Pero cabe mencionar que se ha visto en estudios y todo eso que la gran mayoría de personas que llevan allá una vida, que te han tenido a sus hijos allá y que todo lo han hecho bien, pues prácticamente a ellos no los han tocado. ¿Tú crees que esto se vaya reduciendo en los próximos años, cada vez menos mexicanos se vayan para Estados Unidos? Y punto número 2, ¿tú qué opinas sobre el tema de que cada vez más personas de Estados Unidos están eligiendo a México para venirse a vivir? Y número 4, así llegamos al final de este video y estamos hablando del tema de las visas. Cabe mencionar un dato que seguramente no conocían, es que las visas para mexicanos rumbo a Estados Unidos se comenzaron a implementar en el año de 1929. Desde ese entonces ya se solicitaba visa para las personas que quisieran ir a Estados Unidos por parte de México. Sin embargo, otro dato que seguramente no conocías es que el país que tiene más visas estadounidenses en todo el mundo es precisamente México, ya que tiene cerca de 1.8 millones de visas activas, mientras que el segundo país es de hecho la India con solamente 735,000 visas aproximadamente, y después le sigue China en tercer lugar con cerca de 450,000 visas. Sin embargo, esto nos habla del impacto que tienen los mexicanos en los Estados Unidos. Es que la mayoría de familias mexicanas tienen un miembro en su familia que está aquí en los Estados Unidos y ese familiar les manda dinero. En México muchas familias viven de las remesas que se les mandan a los Estados Unidos y por eso están más relajados. Y es que, como te vengo comentando, muchas veces se nos dice en muchos lugares, noticieros y todo eso, que los mexicanos somos los que nos aprovechamos de la economía de Estados Unidos, pero cabe mencionar que también algo que no se menciona es que los Estados Unidos se aprovechan mucho también del comercio y del intercambio que tienen con México. Y aquí no me dejarán mentir muchas personas que viven en Tamaulipas, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, etcétera, no me dejarán mentir que muchas de ustedes, muchas de estas personas que viven en México, en Tijuana, etcétera, muchas veces se van a San Diego, se van a McAllen, se van a tal lado, se van a tal lado y aprovechan esa cercanía que tienen para cruzar el fin de semana. Es decir, en vez de ir a otro lugar de México, lo que sea, ellos van a lugares de Estados Unidos, van a comer, van a los parques de diversiones, van a las tiendas, van a las outlets de Estados Unidos, compran mercancía, la traen para México, y todo eso finalmente mueve la economía de estas ciudades del sur de Estados Unidos. Y es que ese es el motivo real por el cual se dice que hay una gran cantidad de visas para mexicanos. Punto número 1, de los hermanos de México que viven en el norte de nuestro país, que prácticamente la gran mayoría tienen visa. ¿Por qué? Porque pueden cruzar y de esa forma ayudan y hacen que cada vez o van a trabajar a Estados Unidos, o van a comprar, o van de vacaciones, o van y compran lo que sea. De esa forma se mueve la economía en las ciudades fronterizas con México, y eso ebullece y hace que la economía de Estados Unidos continúe funcionando en estas ciudades. Además de eso, se favorece el comercio bilateral, ya que los empresarios y profesionales mexicanos con visa pueden viajar para hacer negocios, asistir a ferias y concretar inversiones, lo cual fortalece los lazos económicos bilaterales, todo esto dentro del marco del TEMEC. Y además de eso, se dice que entre más mexicanos tengan visas temporales, menos mexicanos optarán por migrar ilegalmente a Estados Unidos. Por ejemplo, trabajadores que obtienen visas H2 temporales para laborar en campos agrícolas, o turistas que pueden ir y venir, reducen la motivación de quedarse indocumentados en Estados Unidos. De esta forma, la disponibilidad de visas, aunque sean de no inmigrante, sirven como válvula de escape, ya que en Estados Unidos piensan que es preferible permitir entradas legales controladas que tener cruces furtivos. Y finalmente podemos concluir que, al igual que el comercio, donde Estados Unidos depende de México y México depende de Estados Unidos, lo mismo pasa en el tema migratorio. Es decir, no solamente México se favorece de la migración y el turismo, sino también Estados Unidos se favorece de la migración, el turismo y las compras, pues uno de los motivos que México sea el país con más visas de todo el mundo responde a la necesidad de miles de familias de reunirse. Hay miles de familias de mexicanos en Estados Unidos que quieren que sus familiares los puedan visitar. Esto promueve obviamente el turismo y el ingreso de divisas a Estados Unidos, y lo mismo pasa cuando los estadounidenses vienen a vivir a México. Terminan por ver que no todo es como lo pintaban en las películas. De esa forma, ambos pueblos se acercan cada vez más. Y es que de esta forma podemos concluir que el tema de la migración, todo parece indicar que al menos que México alcance un nivel de vida como lo tiene Estados Unidos, hasta ese punto la migración prácticamente se va a detener. Es decir, si tú tienes en tu país todo lo que necesitas para vivir dignamente, pues prácticamente muy pocas personas van a buscar vivir o migrar a otro país. Eso se ha visto con los últimos años, es decir, tampoco podemos decir que México está en un lugar
lugar de primer mundo y en el cual todos somos ricos y en el cual todos vivimos bien, pero lo cierto es que cada vez menos mexicanos están en situaciones de pobreza. Eso hace que obviamente no tengan a la necesidad de emigrar a Estados Unidos, y eso se ve en las cifras de migración desde México hacia Estados Unidos. Punto número 2, también eso se ve reflejado en la cantidad de estadounidenses que se vienen a vivir a México. Prácticamente eso también demuestra que México está sobresaliendo sobre muchos países, y eso atrae a personas que quieran venirse a vivir a nuestro país. Sin embargo, hasta el punto del día de hoy podemos decir que es verdad eso, que cada vez México deporta más personas de Estados Unidos, pero eso va más que nada ligado a la cantidad de personas que están viniendo por parte de Estados Unidos, la cual se ha incrementado solamente en las últimas 2 décadas, pero también podemos concluir que eso no significa que el día de mañana se le va a imponer visa a las personas de Estados Unidos, porque prácticamente eso sería darse un golpe en el pie a la industria del turismo, el comercio y todas las relaciones diplomáticas que se tienen actualmente con los Estados Unidos. Sin embargo, hasta este punto tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Tú qué opinas sobre el intercambio de la migración, el intercambio de mercancías que existe entre Estados Unidos y México en una relación que tiene más de 200 años, pero que ha demostrado que unidos son más fuertes que separados? Déjame saber en la parte de los comentarios. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo. Recuerden seguirme en Instagram, estamos con Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Bueno, este video ha sido muy interesante, muy interesante. Y lo que les puedo decir que es verdad, es muy como... Se me olvidó la palabra ahora mismo, la dijo él. Perjudicial. Es muy perjudicial que los mexicanos no cuenten con los estadounidenses y que Estados Unidos no cuente con los mexicanos, ¿sabes? Ahí su economía decaería. Es importante para los dos, ya que su economía decaería, el turismo, el comercio, en todos los aspectos. Ya que como son muchos mexicanos los que van de visita o a vivir a Estados Unidos, son muchos también los que invierten su dinero al comprar cosas en Estados Unidos, igual que al revés con Estados Unidos o México, ya que hay muchos estadounidenses que van a México, gastan su dinero en turismo, en cosas que necesiten, en ir a vivir. Y así mismo son los mexicanos. Exacto. Y así son así mismo son los mexicanos que viajan con visa de turismo hacia los Estados Unidos para visitar a sus familias mexicanas que emigraron en años anteriores, que ya están legalizados, que ya tienen sus papeles, que tienen su familia, que viven perfectamente en Estados Unidos. Pues esas familias que viajan normalmente a Estados Unidos, a esos países que les quedan cercanos, a esos estados que les quedan cercanos de Estados Unidos, eso también ayuda a Estados Unidos en el comercio y en la economía. Exacto, por eso están bien los dos, así no se separen, no dejen de enviar a sus Ahora, turistas. que existen deportaciones es normal. Como dice México, no es que estén deportando por deportar. Están deportando por problemas legales, ya tengan en una visa, en un pasaporte, en lo que sea. Extensión del viaje turista. Es la visa turismo, se pasan de tiempo. Son problemas que existen y por eso los deportan. Exacto, no es que tengan una fijación por los estadounidenses. Así que no ahora, los estadounidenses, como pudimos escuchar después de haber hablado sobre esto, es que la mayoría de deportados en los últimos años son principalmente los que llegan ahora, que no tienen papeles, que tienen problemas legales, por antecedentes penales, como dice mi hermana. Esos son los que deportan, o sea que los Estados Unidos también están haciendo lo correcto con su país, aunque no sea. Es doloroso. Así es, cada país hace lo mejor para su país. En cambio, los deportados, en Estados Unidos no deportan a los mexicanos que viven años allá, que tienen su familia, ¿saben? No, son a los que tienen problemas igual que los mexicanos. Lo que yo entiendo es que Estados Unidos y México hacen lo mejor por su país, es lo que entiendo. Y que están mejor juntos que separados. Ahora denos su opinión sobre el video. ¿Qué ustedes opinan de este tema, de estos temas? Porque son muchos temas. ¿Qué ustedes creen? Nos encanta oír sus comentarios, principalmente ustedes que deben conocer más la situación que nosotros. Exacto. Ustedes saben que nosotros tratamos de dar nuestra opinión como lo vamos viendo. No somos expertas, no tenemos mucho conocimiento, pero sobre la política, sobre las visas, sobre los pasaportes, las deportaciones. Tratamos de dar nuestra opinión. Esperamos que les haya gustado este debate con nosotras, que nos hayan acompañado aquí. Miren, aquí está el 10 puntitos, ustedes ven ahí hasta el final. Y si les gustó, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Escríbanos sus opiniones sobre este debate. Muy interesante el debate. Debate y reflexión. Bueno, y les decimos mucha salud y bendiciones, que es lo más importante, y que Dios y esa Virgencita los cuide y los proteja siempre. Les decimos, nos vemos en la próxima.